Adelante. Muy bien. Bueno, como hablábamos recién de la importancia que tuvo el rey al llegar a ese espacio y cómo cambia su contexto en Río de Janeiro con ya una cultura superior con lo que había en ese momento, siendo que era una colonia, ya conformándose como una metrópoli. Lo que podemos ver en la imagen en la parte superior era la casa de gobierno, que en la actualidad sigue estando, donde estuvo Juan Sexto, que luego estuvo Pedro I. Pero bueno, ahora lo más importante es qué pasó después, ¿no? Que es lo que nos va a contar Sol. A ver, Bueno, Sol. retomando un poco lo que decía Adri, la independencia de Brasil fue un proceso político que permitió liberar a Brasil de la dominación portuguesa a principios del siglo XIX. Esta independencia fue proclamada el 7 de septiembre de 1822, pero a diferencia de los procesos independentistas latinoamericanos, la independencia de Brasil fue liderada por un integrante de la familia real lusitana, el príncipe heredero Pedro I. Brasil optó por la monarquía luego de independizarse y perduró hasta 1889, siendo el régimen monárquico independiente más duradero en toda América. A diferencia de las independencias hispanoamericanas, se dice que la brasileña no fue tan larga y sangrienta ni condujo a la instauración de una república democrática, sino que se estableció una monarquía constitucional de espíritu liberal, conocida como el Imperio de Brasil, y con su gobernante de facto, que fue el príncipe Pedro I. Esta independencia se dio entre 1821 y 1824, pero se puede decir que sus antecedentes pueden remontar incluso hasta antes de 1808, en el contexto, por ejemplo, de las guerras napoleónicas, cuando el ejército francés de Napoleón Bonaparte invadió Portugal y que ante el avance de las fuerzas invasoras, la familia real portuguesa se exilió a Río de Janeiro, transformando a Río en la sede provisoria del Imperio portugués. En 1815, Juan VI proclamó la unión entre Brasil y Portugal y con la ayuda de Gran Bretaña se habría liberado de la dominación francesa. A pesar de que Portugal recuperó su libertad, Juan VI no es que volvió a Portugal, sino que se quiso quedar en Brasil y por ende a los portugueses esto no les gustó, por lo que en 1820 protagonizaron la Revolución de Oporto, en la que los liberales portugueses lograron reunir las Cortes del Reino, que sancionaron una constitución que limitara los poderes absolutistas del rey. Las Cortes exigieron al rey que abandonara Brasil y regresara a Portugal. La élite colonial, conformada por comerciantes, traficantes de esclavos y burócratas, se sumó a la revolución y los intereses brasileños de aquel entonces fueron formulados por los representantes de San Pablo, encabezados justamente por José Bonifacio de Andrada y Silva, con el fin de mantener a Brasil unido a Portugal, garantizando así los privilegios conquistados a partir de 1808, y bueno, todo esto generó una muy grande inestabilidad política. El rey volvió a Europa, llevándose con él todo el oro del Banco de Brasil, pero dejó a su hijo Pedro I a cargo del gobierno del Reino de Brasil. Para las Cortes de Lisboa no fue suficiente el regreso de Juan VI, sino que creían que era necesario recolonizar Brasil, por lo que al tiempo le mandaron una orden expresa de parte de la Corte de Lisboa, en la que daban por terminada la regencia en Brasil y pedían el retorno a Portugal del príncipe heredero. Esto, bueno, generó conflictos, tensiones en Brasil, porque pasaba de ser un reino partícipe del Reino Unido de Portugal, Brasil y Algarve, a ser nuevamente una colonia americana. A inicios de 1822, Pedro I recibió una petición que era con más de 8.000 firmas
que le pedían que se quede en Brasil. Entonces él dijo, bueno, esta frase que es bastante característica de él, que es: si es para el bien de todos y la felicidad general de la nación, estoy listo, diga al pueblo que pertenezco. Este acto de desobediencia fue un paso importante para la consolidación de los sentimientos independentistas de Brasil y originó los primeros enfrentamientos entre los políticos leales a la corona portuguesa y aquellos que preferían el gobierno de Pedro. Pedro, ante la renuncia de los diputados opositores, formó un nuevo gobierno junto a José Bonifacio de Andrada y fue conocido como el patriarca de la independencia. Pedro y Andrada convocaron una asamblea constituyente y anunciaron las instrucciones emanadas de las cortes portuguesas, que solo serían acatadas en Brasil si contaban con la aprobación expresa de Pedro, cosa que ya equivalía a una independencia en la práctica política. Las Cortes, como respuestas, declararon legítimas la Asamblea Constituyente de Brasil, el gobierno príncipe regente, y solicitaban su retorno inmediato al territorio portugués. Luego, bueno, en el 22, don Pedro proclamó la independencia de Brasil con la frase que era independencia o muerte, que se la conoce como el grito de Ipanga, y directamente fue aclamado emperador. Así se dio inicio formal al imperio de Brasil, y según cuenta la historiografía tradicional, todo esto pasó sin un mínimo de luchas, minimizando los movimientos insurgentes que ocurrieron en varias regiones de Brasil, que se negaban a estar bajo el control de Río de Janeiro. Pero bueno, finalmente Brasil se independiza y mediante una guerra breve. Sus primeros momentos tuvieron lugar, por ejemplo, en el amotinamiento de unos 2.000 soldados portugueses contra el gobierno de Pedro en la ciudad de Río de Janeiro, donde había estado ubicada la sede del gobierno portugués durante la estancia de Juan VI. Estaban rodeados por 10.000 brasileños armados, y bueno, estos 2.000 soldados aceptaron la invitación de Pedro a abandonar la ciudad y volver a Portugal. Entonces esto evitó el derramamiento de sangre, por eso se dice que no fue tan sangrienta. Pero bueno, pese a todo esto, la situación política era muy complicada porque no todos estaban de acuerdo con la idea de la independencia, o por lo menos no en los términos en los que estaba siendo planteada. Hubo enfrentamientos en Pernambuco y especialmente en San Salvador de Bahía. Eran ciudades que estaban al mando de los portugueses y que, por supuesto, rechazaban la autoridad que estaban teniendo Río de Janeiro. En este caso, no era tanto lo que estaba en juego la independencia de Brasil, sino la preservación de la monarquía en las Américas, así como la integridad territorial. Sin embargo, la clase dominante, a pesar de ser aliada de Pedro en el proceso de independencia, percibían la posibilidad de organizar un nuevo Estado bajo su hegemonía. Y en la Constitución, que se da en 1824, prevaleció un alto grado de centralización impuesto por Pedro I, y provocó que durante su reinado hayan muchos enfrentamientos. Pedro se proclama defensor perpetuo de Brasil y llamó a tratar las fuerzas portuguesas como enemigas, y pronto ganó para su causa las provincias portuguesas de Piauí y Maranhão, algo así, no me acuerdo cómo se pronunciaba. Y bueno, con el tiempo la situación de las tropas portuguesas era desesperada, pero llegó de la metrópoli la noticia de la destitución de las Cortes de Lisboa por una revuelta absolutista en Portugal, reinstaurando el absolutismo al mando de Juan VI, y como no iban a recibir refuerzos, los soldados portugueses liberaron San Salvador de Bahía y emprendieron su retirada hacia Portugal, dejando la ciudad en manos de los independentistas. Después de estas victorias constantes en Pernambuco, Maranhão, para la guerra de la independencia,
prácticamente se podía decir que estaba ganada, y el resto de Brasil se fue uniendo y los conflictos terminaron más o menos en 1824. Y recién en 1825, Gran Bretaña y Portugal reconocen oficialmente a Brasil como un imperio a cambio del pago de, no recuerdo el número, pero de una gran cantidad de libras. Y bueno, seguiría Javi. Con relación a los hechos que mi compañera expone, debemos hablar del espacio concebido en la independencia de Brasil, porque si bien la mayoría de los procesos independentistas dan lugar a una nueva organización de los espacios, este es un caso particular que también vale la pena señalar, porque siguió manteniendo una monarquía, siguió habiendo esclavitud y privilegios de nacimiento como nobleza, y todo esto porque si bien influyeron la Ilustración, la Revolución Francesa y otros movimientos filosóficos y políticos que le precedieron, hay una clase dirigente, una élite que no quería un cambio muy radical, que era la élite colonial, que solo buscaba que se realicen determinados ajustes que le permitieran fortalecer su posición, por ejemplo, aboliendo el monopolio comercial que también estaba presente en las colonias de España. Todos estos intereses en contraposición con otras personas que eran más fieles a los ideales de libertad e igualdad, y que exigían un orden más justo y equitativo. Pero esta no es solo la única causa de este conservadurismo que siguió perdurando después de la independencia, sino también porque, como ya expusieron mis compañeros, cuando la familia real vino a la colonia, o lógicamente lo organizó a su modo, trayendo organizaciones políticas que ya había en la metrópoli, a tal punto controladas por, obviamente, peninsulares, como también pasaba en las colonias españolas, donde los puestos de mayor jerarquía eran controlados por peninsulares. Y además, Pedro, no hay que olvidar, como también ya expusimos, Pedro viene obviamente de la familia real, que con esta trama de significados es lógico que cambiara tan poco el esquema político de la colonia, no solo por cómo fue criado con esta trama de significados con la que ya viene, sino también porque comparte con las élites los intereses de que la cosa no cambie mucho para mantener asimetrías que beneficien a unos pocos. Por esto, todo esto trae como consecuencias la independencia política de Brasil, pero también el mantenimiento de las asimetrías y privilegios ya mencionados, como la nobleza y la esclavitud. Y además fue una independencia medio relativa, porque tuvieron que pagar una indemnización a su antiguo dominador por ella, como también vimos que pasó cuando Haití se liberó de Francia. Y también se trató del triunfo de unos pocos, como pasó en la independencia de las 13 colonias. Por lo que como grupo hemos llegado a la conclusión de que el gran triunfador de todo esto fue el emperador Pedro I, porque no solo logró apropiarse un territorio tan fértil y vasto como es Brasil, sino que más tarde también llegaría al trono de Portugal. Pero más allá de que se ha tratado del triunfo de un grupo reducido, el abordaje de este proceso, como el resto de las independencias de América, nos permite ver cómo a veces no se mantienen los procesos iniciados y cómo en otros, en el cual este es el caso, las potencias siguen condicionando a sus ex colonias, perjudicando a las personas que viven ahí sin tener en cuenta su espacio vivido. Por eso, esto explica la situación actual de los países de Latinoamérica, que se encuentran en una situación vulnerable y también con problemáticas más vigentes en algunas zonas de la región que en otras, que lamentablemente no se han solucionado, como son una considerable pobreza y desigualdad social. Por eso, terminando, me gustaría consultar con todos ustedes si podemos hablar de una verdadera e incuestionable revolución, un simple cambio político en beneficio de un reducido grupo social. ¿Qué opinan ustedes?
excelente el planteo, Fabio. También, profesora, nos planteamos como grupo otra realidad. Tratamos de analizarlo. Espera un segundo, Adrián. Fabio hizo una pregunta y está bueno que sus compañeros de alguna manera le respondan, ¿no? Es decir, realmente, ¿qué es lo que ustedes encuentran en esta problemática? Está bien la pregunta que hizo Fabio. Bueno, nosotros, acá Fernando, nosotros Sí. quizás estamos acostumbrados a una concepción de revolución con respecto a violencia, armas, una guerra más general, digamos, ¿no? Y en este caso, como se dio de una manera, como decía Sol, más pacífica, más transitoria, quizás no tomamos la dimensión de lo que fue, ¿no? Porque más allá de todo eso, aparte es el territorio más grande, independizado de toda América, ¿sí? Que eso no es poca cosa, que sea el territorio más grande de Latinoamérica independizado en esa época, ¿no? Claro, Sí, pero la sí, revolución, Fernando, no es solo violencia. ¿Qué otras por cosas eso mismo. implica? Pero nosotros, a lo que voy, profe, justamente, es que nosotros estamos acostumbrados a la concepción de revolución como violencia. Nosotros, los argentinos, como plasmamos Sí, todo, pero no estamos solo acostumbrados. violencia. ¿Qué otros Pero aspectos implica la revolución? Porque no no, solo ya es no sé, violencia. profe, pero no me está entendiendo lo que voy. A Me ver, refiero que estamos nosotros puestos con el microchip de revolución es igual a violencia. Para nosotros, revolución es igual a violencia, a manifestación, a tiros, a todo eso. Pero hay un montón de aspectos que hacen a lo que es una revolución. Justamente eso digo, que quizás no lo consideramos como tan importante a la independencia de Brasil. Una, porque, bueno, no es una independencia de la corona española. Ya es como que es un poco ajeno quizás, ¿no? El concepto. Es un poco ajeno porque no pasaron por un proceso como fuerte, o sea, sí fuerte, ¿no? Pero no tan vistoso quizás como... a ver, ellos tuvieron un héroe que fue prácticamente inventado, por así decirlo. No inventado, pero Tiradentes fue como una figura elegida, digamos, con el dedo. Mirá, vas a ser vos el representante. Yo me acuerdo que esto lo estudiamos cuando hicimos en geografía, en historia 2 si mal no me acuerdo, que el tema de la figura, por ejemplo, de Tiradentes, ¿no? Que quedó plasmada de otra manera a lo que es, por ejemplo, no sé, un San Martín nuestro, ¿sí? A eso me refiero. sí, pero Ese tipo de... seguimos, Fernando. Profe, Sí, Vero habla, Verónica sí, Romero. sí. Un poco respondiendo a la pregunta que dejó Fabio como final de reflexión y de pregunta hacia todos, creo que las independencias han perpetuado en el tiempo el poder, ¿no? Y creo que un poco a lo que él trae es a que si bien fueron revoluciones independentistas, o sea, no cambiaron los cambios sociales desde abajo, no Claro. hubo mucho cambio a la realidad. Y creo que él hace foco en eso y es muy, muy buena y muy linda la reflexión que él llama, porque es histórico esto, de todo lo que se arrastra, las desigualdades, las asimetrías, y que se perpetúa siempre el poder en las independencias, que cambian las formas de gobierno, pero que siguen una desigualdad social tremenda. Hay un cambio de mano, ¿no? Nada más, pero realmente Exacto. la transformación que implica, ¿no es cierto? Esa mutación cultural, esa trama de significados, como bien dijo Fabio, no se modifican, ¿no es cierto? La estructura de poder y la estructura de opresión y de desigualdad queda intacta, ¿no es cierto? Profe, ¿le podemos Y hacer otra reflexión que tuvimos como grupo? Acá nosotros, como grupo, vimos que en realidad, si bien, como usted nos enseñó la última vez, y lo estamos preparando, es para tratar de ver lo que no se ve. ujú, Acá muy se bien. ve hay otra realidad. Cuando arrancamos la historia de contar la independencia de Brasil, comenzamos hablando de la desigualdad social, sobre una búsqueda de una república. Cuando hablamos de Tiradentes, él hablaba ya de una república. Cuando pasó lo de la revolución de Pernambuco, hablaba de una república. Cuando se habló de la constitución de 1824, había un actor importante en la pantalla, que era el patriarca de la independencia, que era Bonifacio. Bonifacio fue el primer funcionario real brasilero. Antes no lo había. Pero Bonifacio fue extraditado. ¿Por qué?
porque tenía ideas de república. Pedro I lo extraditó. O sea, ¿y cómo termina toda esta historia? Toda esta historia termina en 1889 con la proclamación de una república y de la libertad de los esclavos. Comienza, o sea, termina recién en 1889. Todos los sucesos en el medio siempre tuvieron el mismo significado. Una libertad y una... De hecho, si no me equivoco, esa libertad de los esclavos de la que vos hablás, fue una de las condiciones que puso Gran Bretaña Gran Bretaña y bueno, Portugal, para reconocer a Brasil como imperio, más allá de las libras que les dieron, era terminar con este tema de la trata de esclavos y así abolir la esclavitud. Justo como hablaste de eso. Y un dato también de color, que fue el último país que hizo la liberación de los esclavos. O sea, ellos como ciudad, como un espacio vivido, luchaban por una igualdad, por basta de privilegios, y cómo el espacio de poder fue de a poquito manejándolo. Primero con un rey, después con un imperio, con algunas ventajas de libertad, y después sí, teniendo que llegar a la república, que era a lo que su espacio vivido quería. O sea, hay muchas cosas que fueron pasando en esta independencia de Brasil que nos llamó la atención. Por eso como grupo lo charlamos al final, lo debatimos, y nos hacíamos la pregunta como bueno, si puedo aportar algo, Sí. con respecto a lo que decía el compañero, en su comienzo por ahí se vivía de la exploración de los sertores. Es decir, estaban las minas de Gerais y de Curiabá, que eran minas de diamantes, que bueno, a partir de ahí tenían una especie de economía que por ahí se fue expandiendo un poco, y tomaron en un determinado momento, digamos, a este Tiradentes por tiradiente, por dentista, ¿no? Sí. Lo que sería el dentista, que en realidad se lo asimilaba como una figura muy parecida a Cristo. Digamos, era un tipo que, bueno, lejos de ser revolucionario, era más bien pacifista. Y fueron por ese lado, por ahí conquistando, pero en realidad también estaban, digamos, los del poder que querían mantener sus privilegios. Y por otro lado, digamos, lo que ganaron en su momento fue la corte, que la corte jugaba un papel bastante importante. Ay, me olvidé de nombrar el tema de los mamelucos. Claro. Esto también creo que era importante. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hasta ahí nosotros habíamos hecho una cosita más que nos pareció muy lindo compartirlo. Habíamos preparado este folleto porque dijimos cómo representar una independencia de este estilo o cómo podríamos atrapar a los chicos con algunos detalles. Y no sé si lo logran ver, chicos. Lo sacamos de otro lugar también que era muy interesante, todo en portugués, en donde hablaba de los precedentes, ¿no? Con imágenes ilustrativas y todos los momentos de esta independencia y cómo llegó, ¿no? Que bueno, lo queríamos compartir con ustedes y también quizás tanto el mapa conceptual nos puede ayudar para estudiar para el final también. Así que nada más, eso solo. Y ya, muchas gracias. Bueno, ¿ya está entonces? ¿Han terminado? Sí, sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a